Buenos días, soy Alfonso Tolmos de Trasciende y estoy aquí primero para darles una muy cordial bienvenida a este podcast El Café que Trasciende. Hoy tenemos una nueva sesión. En estos podcasts conversamos acerca de temas de gestión, de desarrollo económico, de políticas públicas, con personas que son especializadas en estos temas. Y hoy estamos con Mercedes Araoz. Muy contento que nos acompañes aquí hoy, Meche. Mercedes, como ustedes saben, ha sido vicepresidenta del país y además ha sido, primera ministra, ha sido ministra de Economía, ha sido ministra de Comercio Exterior, ministra de Producción. También ha sido congresista de la República. Le tocó también ser representante del BID en México. Hoy es catedrática de la Universidad del Pacífico, como también casi toda su vida ha sido, y además miembro de muchos directorios locales en organizaciones internacionales. Bienvenida, Meche. Ay, qué lindo verte de nuevo, Alfonso, después de tanto tiempo. Además, Alfonso ha sido mi alumno. ¡Uy, qué viejita que soy! No, qué lindo verte, de verdad. Un gusto a ti y tu familia, que son tan queridos y tan buenos profesionales, además. No, muchas gracias, Mecha. En verdad, para mí, efectivamente, ¿no? Yo estaba estudiando en la universidad y llegabas recién de tus estudios doctorales. Bueno, Meche es economista de la Pacífico, pero además hizo una maestría y tienes tus estudios doctorales en economía en la Universidad de Miami. Y claro, llegabas además con varios otros profesores también, con los cuales nos hicimos en verdad muy amigos, Sí. ¿no? Terminamos de asistentes, trabajando juntos en su momento, así que sí, muy contento de que estés aquí, Meche, para hablar de un tema además tan importante que tiene que ver con lo que le llamamos esta guerra comercial en el mundo, que acontece en el mundo a raíz de decisiones que toma el presidente de Estados Unidos, Trump, y que quisiéramos profundizar un poquito más acerca de, primero, cuáles son esas decisiones que se han tomado, si efectivamente se implementaron, ¿no? Y luego ver, a ver, qué reacciones han habido y cómo eso finalmente puede afectar, ¿no? Pero la primera pregunta, Meche, era justamente preguntarte acerca de si tendríamos que resumir, digamos, cuáles han sido esas decisiones tomadas y también cuáles de esas realmente fueron tomadas e implementadas, porque se ha hablado mucho como de muchas cosas que podrían pasar, pero que todavía aparentemente no pasaron todas. Bueno, el presidente Trump, durante su campaña y haciendo colación a su primer gobierno, sí prometió subir los aranceles. Y para poner claro qué es un arancel, es un impuesto a la importación de bienes. Claro. Que se traduce en costos para los consumidores y también costos para la sociedad en su conjunto, ¿no? Porque encarecen los costos de insumos, incluso hace más difícil la exportación de los bienes donde tenemos ventaja comparativa, como diríamos en economía, donde tenemos una posibilidad de exportar, ¿no? Entonces una sociedad se ve afectada por ello, ¿no? Y él prometió esto porque Estados Unidos ha venido perdiendo competitividad frente a otros países en el mundo. Y eso obviamente ha implicado en bienes, ¿no? En algunos bienes en los cuales él ha sentido que se ha trasladado las industrias, las manufacturas de aquellos bienes a países como la China, que efectivamente ha crecido de manera muy importante, sí, con algunas prácticas no muy válidas en comercio internacional, pero también, bueno, como ha habido un proceso natural de otros países desarrollando actividades productivas, ¿no? Entonces, y han crecido. Hay un cambio aparente desde la perspectiva económica de las productividades relativas entre países. Pero todo en la parte de bienes, digamos. En la parte de bienes, porque Estados Unidos, por otro lado, es un gran exportador de servicios, es el principal exportador de servicios del mundo. De servicios financieros, de telecomunicaciones, servicios tecnológicos. Es decir, Estados Unidos, su especialidad está en otra línea que probablemente no sea gran contratadora de gente, aunque sí, porque el turismo tiene, por ejemplo, buena cantidad de personas involucradas en el empleo,
Pero bueno, es una relocación del empleo hacia estos sectores de alta tecnología donde se requiere mucho conocimiento, ¿no? Y de hecho es la capital del mercado financiero, ¿no? Nueva York, por lo menos ahí sabemos que está Wall Claro. Street y ese tipo de cosas. Estados Unidos además es un gran receptor de inversión directa extranjera, sea por directa, digamos, de largo plazo, como también de inversión de corto plazo, a través de los mercados de capitales. Es decir, es parte del tema de por qué su balanza comercial de bienes sea negativa, pero no necesariamente su balanza de pagos es negativa, ¿no? Claro. Porque su balanza, digamos, de cuenta corriente incluye la parte de la exportación de servicios y la entrada de capitales, ¿no? Que eso no lo está tomando Y en para estos consideración. servicios de tecnología igual se necesita importar Ah, bienes, sí, de todas maneras. ¿no? Entonces ahí es como que había un poquito de contradicción en su propia política, Y digamos. para incluso bienes manufacturados, o sea, ¿qué es lo que ha hecho entonces? Trump anunció en enero un aumento arancelario, dio una orden de que se investigue para hacer aranceles recíprocos, porque esto lo consideraba una afrenta nacional y había que hacer América grande otra vez, ¿no? Esas son palabras claves, ¿no? Dentro de su discurso. Y bueno, sí hizo anuncios importantes, sobre todo con países vecinos donde tiene un tratado de libre comercio, donde la integración entre los tres países, Canadá, México y Estados Unidos, es muy, muy grande. O sea, las exportaciones de México a Estados Unidos son como el 80% de sus exportaciones, Claro. y el de Canadá algo similar, y Estados Unidos también exporta a esos países, porque es un comercio de ida y vuelta, son tres países muy integrados. Puso sanciones comerciales, después las puso en pausa. Ya en abril es cuando hace este anuncio de los aranceles recíprocos, donde decía aumentar como mínimo 10% a todo el mundo, A todo el mundo, sí. 10% adicional de impuestos, y luego a varios países, como más de 70 países, les pone aranceles recíprocos de acuerdo al nivel de déficit comercial que tiene Estados Ok. Unidos con ellos, Ok. que es una fórmula bien extraña, porque eso no es una fórmula económica, digamos, es política en todo caso, ¿no? Claro. Y de hecho pone aranceles adicionales a ciertos productos que son insumos, por ejemplo, al acero, al aluminio, después lo detiene, después lo vuelve a poner, pone frenos a ciertas importaciones, pone restricciones a las exportaciones también, sobre todo de los microchips, estos insumos que son fundamentales de alta tecnología, ¿no? En fin, llena de fricción el comercio y hace algo que es bien dañino para el comercio internacional. Porque nosotros desde el año 48, 50, el mundo decidió tener lo que llamamos la Pax Americana. Después de la Segunda Guerra Mundial se tuvo Bretton Woods como una iniciativa para resolver los temas monetarios, o sea, de equilibrio de balance de pagos, y teníamos al Banco Mundial como el Banco de la Reconstrucción y luego para buscar el alivio de la pobreza. Claro. Y fue una iniciativa de Estados Unidos para empujar una paz a partir del desarrollo del mundo. Y con el comercio se hizo el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, el GATT, que después se convirtió años después, en el 95, en la Organización Mundial del Comercio, que tenía algunos principios básicos. El más importante era el de tener el trato de nación más favorecida. ¿Qué significa eso? Que yo trato a todo el mundo por igual. Ok. Y de la mejor manera, ¿no? Con ciertas reglas, excepciones, imponerle reglas al comercio. A partir de esa época a la fecha, el comercio ha crecido de una manera muy, muy grande. Claro. De hecho, eso ayudó también al cambio tecnológico, etcétera, pero estamos hablando de un índice de 0, pasamos a un índice de 5.000, más o menos, del crecimiento comercial, ¿no? Y esto llevó que muchos países, incluido Perú, participara de esta integración al mundo, ¿no? De manera importante. Esa práctica de nación más favorecida se ha roto. Esta práctica de Es más rota reciprocidad por el mismo Estados Unidos. por el mismo Estados Unidos, que era el gran promotor Claro. de este comercio, ¿no? Los grandes promotores de este proceso comercial han sido los gobiernos republicanos principalmente, por eso llama la atención más, ¿no? El gobierno desde Ronald Reagan, claro. pero Bush, papá,
pero Bush también lo hijo. hicieron Bush hijo y también lo hizo Clinton y en menor medida ya Obama y Biden, que bueno, ellos sí decidieron mediatizar el tema, ¿no? Mm. Entonces, digamos, elemento de confrontación que podríamos entenderlo con China, lo ha planteado con todos sus Pero aliados, eso ¿no? es un poco confuso porque uno diría, bueno, China, que es la competencia, ¿no? En esta parte de industrialización, pero Canadá y México es una cosa que llama la atención, digamos. Sí, llama la atención y felizmente lo que estamos observando, bueno, todavía, es que ha puesto en pausa Sí. el tema. Él había negociado un tratado de libre comercio con México y Canadá en una segunda etapa, el TEMEC, durante su primer Sí, mandato, su primer ¿no? gobierno. Mm. Entonces, eso, lo que ha dicho él, bueno, vamos a preservar eso con algunas excepciones, pero lo ha mantenido ahí. Pero todavía no hay claridad qué va a pasar, porque son suspensiones, ¿no? Claro, Con claro. Canadá parece que la situación no se ha resuelto. Ok. Tampoco creo que con México, a México también lo tienen en stand-by, pero vamos a ver qué pasa. El problema Ok. es que esto es un tema de día a día. Más bien lo que ha resuelto es con China. No es una resolución definitiva, es una resolución temporal, pero también ha bajado las tasas del 145%, que eran ya pues aranceles Sí. prohibitivos, ¿no? O sea, que no permiten el comercio, y los ha bajado a un 30% Ok. adicional. Pero que igual Y es... China pondría 10 y habría más apertura a cambio de tierras raras, a cambio de Mm. ciertas reglas donde le permite tener un acuerdo a China. Lo mismo o acaba de terminar un acuerdo con Vietnam, pero todo es movible ahora, nada es Mm. fijo. Un acuerdo que era, por ejemplo, nosotros hicimos un tratado de libre comercio con Estados Unidos, era porque te daba la estabilidad y la certeza de que Mm. esto era permanente y Claro, que, bueno, podríamos ir mejorando, pero no generando estas distorsiones, ¿no? claro. Y hablando del tratado que firmó justamente Perú, yo recuerdo que ahí tú jugaste un rol clave porque estabas, además de ministra de Comercio Exterior en ese momento y liderando, digamos, toda esa negociación. ¿Cómo fue esa experiencia y cómo ves ahora, digamos, los resultados de todo ese trabajo? Sí, bueno, yo estuve en el tratado primero como miembro del equipo en el gobierno del presidente Toledo y luego ya como dirigiendo el tratado en una segunda etapa en el gobierno del presidente García. Y fue muy interesante porque todo el tratado estaba basado en los conceptos llamados OMC Plus. ¿Qué significa eso? Usamos las reglas del comercio multilateral Ujú. en mejorándolos. O Claro. sea, no era un tratado solo de bienes, incluía servicios, Mm. incluía inversiones, incluía políticas internas, como mejoras, por ejemplo, en temas ambientales, Sí. en temas sociales, Mm. laborales, ¿no? Para tener certeza de que hubiera un mejor cumplimiento Mm. de nuestras prácticas, ¿no? Había el tratado incluía inversión Sí. también, en fin, toda una serie de reglas de lo que llamamos, pues es un área de libre comercio, pero con reglas de contenido local, inclusive para saber cómo comerciar, y nos daba mucha estabilidad. Mm. Esto fue una promesa que se cumplió en las dos etapas. Tuvimos que negociar, tuvimos que hacer reformas internas de fondo, Claro. consultadas con nuestro Congreso, procesadas a través de nuestro Congreso, con decretos legislativos, porque nos dieron una autorización Sí. para hacer algunas reformas, pero que iban a una mejora de nuestra competitividad y también de un cumplimiento a cabalidad de este acuerdo, ¿no? Entonces, fue una etapa muy bonita porque el diálogo fue muy extenso, Sí. un diálogo interno. El gobierno no se negaba a hablar con el sector privado, más bien conversaba seriamente de estos temas con el sector privado, pero también lo hacía con las ONGs, lo hacía, o sea, con la sociedad civil en su conjunto, con los sindicatos, en fin, Mm. buscando las mejoras que eran interesantes para el Perú, ¿no? Sí. Y también teníamos diálogos ya con el Congreso americano, Eso, con el eso. sector empresarial Era americano. una diversidad de variables y de entidades con las que había que conversar tanto internamente como hacia afuera. Y recuerdo que incluso, así como Perú estaba en ese proceso, otros países también estaban en este proceso, países vecinos, Colombia, si no me equivoco, Sí. ¿no? Pero quien realmente logra esto es Perú. Sí, lo logramos antes que Colombia, siendo Colombia el primer invitado.
Esto iba a ser una invitación para todos los países andinos y al Mm. final lo logramos Colombia y Perú finalmente, ¿no? Ujú. Y yo creo que Ecuador ha tratado también, pero creo que todavía no ha cerrado un acuerdo definitivo. Bolivia no lo hizo, Venezuela se salió, Mm. en fin, pero quedamos de los andinos, Colombia y Perú, y nosotros lo logramos antes porque nos pusimos muy firmes, muy decididos. Estuvo muy Fue una organizado. política de Así Estado es. muy profunda, Sí. pasó de una presidencia a la otra y se continuó esta política que inauguramos, digamos, primero fue Estados Unidos, pero luego, ya en mi periodo, inauguramos una serie de nuevos tratados, llegamos a tener 22, 23 tratados Claro. hoy, que se continuó. Entonces la política de Estado de Perú ha sido muy firme en tener una apertura comercial, Claro. quizás todavía no tan bien aprovechada desde la perspectiva exportadora, pero sí hemos importado cosas que nos han permitido rebajar nuestros costos de manera importante y aumentar nuestra competitividad. No es lo único, obviamente, hay que hacer un trabajo de productividad mayor, de mejorar la productividad interna, pero creo que se han generado oportunidades bien interesantes para productos que antes ni nos imaginábamos Mm. que íbamos a exportar, para empezar con el sector agropecuario, ¿no? Bueno, que ahí ha habido un boom en realidad Así que es, van, yo diría, un par de décadas así creciendo y es. creciendo sostenidamente. Y el sector agropecuario creció, el sector servicios tiene oportunidades y ha crecido en algunos casos. En el sector manufactura también ha habido crecimiento, partes y piezas, hemos comenzado a generar insumos intermedios también exportables. Mm. Estados Unidos, por ejemplo, importa muchos temas como fertilizantes desde Perú. Mm. Somos un gran proveedor de fertilizantes Mm. y eso significa procesamiento de nuestros propios bienes, ¿no? Entonces Claro. creo que hay una oportunidad todavía no aprovechada plenamente, pero ha sido muy buena para acompañar el crecimiento del Perú. No es solamente para exportar minerales, mucha Claro. gente cree que es para ello, no. Minerales tenía una agenda, pero es para ampliar nuestra Oferta exportable, oferta en realidad, exportable, ¿no? reducir nuestros costos de Mm. importación y por otro lado también ampliar nuestros mercados. Hoy Mm. día el mundo es nuestro mercado Así es. y además tener la capacidad de traer inversiones concatenadas a este comercio internacional, Claro, ¿no? porque como tú dices, se firma este tratado, pero luego, claro, los demás países ven que Perú ha podido lograr firmar un tratado con Estados Unidos. Eso quiere decir que había una cierta capacidad, digamos, institucional, aunque sea básica, que permitía mirar a Perú como un, digamos, proveedor de servicios, de productos, y entonces se comenzaron a firmar una serie de tratados con muchos países y Así ahora es. son más de 20, como dice. Sí, tenemos una europea, esta, tenemos Asia, tenemos a China, Mm. Japón, Corea, Singapur. Uf, ya no podemos parar de comprar los países, propios países, entre nosotros mismos. Creamos la Alianza del Es Pacífico, cierto. que está Perú, Colombia, Chile y México. Si bien ahorita está como un stand-by político, el comercio fluye y las relaciones económicas entre empresas peruanas y mexicanas y colombianas y chilenas es muy, muy fluido, Mm. a pesar de este stand-by político y que podría haber sido pues una gran estrategia de desarrollo conjunto, ¿no? Yo creo que es una pena porque hay liderazgos que no han comprendido el valor de este acuerdo, no hemos ido creciendo. Pero no son los únicos, tenemos ahorita procesos con la India, Mm. tenemos un proceso interesante también con Guatemala y otros países que podríamos seguir avanzando, ¿no? Mira, qué interesante. Ahora, regresando entonces, ahora que has mencionado que también hay temas, obviamente, entre la economía y la política, siempre todo está mezclado, ¿no? ¿Cuál crees, Meche, que ha sido la motivación de Trump? Porque motivación económica, sí, como que no hay mucho sentido cuando uno hace el análisis, ¿no? Pero, ¿qué lo puede haber motivado? Como tú bien dices, claro, ha habido, él siente que el tema de productos, de bienes, ha perdido un poco de competitividad, pero habrán algunas otras motivaciones que lo han llevado a tomar estas determinaciones o simplemente es eso, digamos. No, o sea, yo sí creo que el tema de competitividad es un tema y no lo está enfrentando con las reglas de mercado, sino Mm. con estas medidas que son bastante populistas. Como yo siempre he ido en clase, poner aranceles es lo más fácil. Claro. Es fácil y se disfraza en los precios
de los consumidores no son conscientes de que está subiendo los precios porque hay aranceles, sino simplemente la empresa me subió los precios, ¿no? Así es. Aunque hay un problema serio porque puede ser un detonante de inflación y Estados Unidos ya venía tratando de bajar su inflación y esto vuelve a revivir el temor a la inflación. ¿Cuál es el problema detrás? Y estuve escuchando a varios economistas americanos en este sentido. El otro día escuchaba al profesor Richard Baldwin, por ejemplo, y él decía, muchos países hicieron apertura comercial, pero hicieron algo más, hicieron políticas sociales. Okay. Y creo que eso es un tema que también nos toca a nosotros para evaluarlo con detenimiento. Nosotros también entramos a hacer esa agenda de políticas sociales. Tú estuviste en el viceministerio del MIDI, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante eso? Tener seguridad social, tener educación, tener una oferta pública, digamos, ¿no? De bienes públicos, educación, salud, seguridad social, etcétera. Porque de alguna manera el comercio siempre trae ganadores y perdedores. Claro. Entonces tú tienes que darle una base mínima social de procesos de reacomodo a la sociedad. Y Estados Unidos, ¿qué ha visto en estos años? Aparte del COVID, que fue pues detonante muy grave para todos y después la inflación, el proceso de Estados Unidos ha sido un proceso donde las mejoras en seguridad social no se han dado tal cual se necesitaban. El tema de la educación pública no ha mejorado. Y se ha vuelto costoso. Los estudiantes, por ejemplo, para irse a las universidades tienen que endeudarse y la deuda universitaria ha crecido, ¿no? De los jóvenes estudiantes y no tienen forma de repago porque los salarios no han aumentado adecuadamente. Es cierto. Hay un tema de una seguridad social muy endeble, sobre todo cuando ves los temas de salud, ¿no? O sea, y hoy día, como las pensiones dependen mucho de los movimientos del mercado de capitales, la gente teme de qué pasa en el mercado de capitales porque cuando crece el mercado de capitales, como el pasado de Estados Unidos, tú tenías la certeza de que vas a tener una pensión adecuada. Pero cuando los mercados comienzan a temblar, la gente comienza también a asustarse. Yo creo que Trump ha captado el miedo de la clase media americana, y este profesor le llamaba la enfermedad de la clase media, o algo así, the malaise of the middle class, ¿no? O sea, como diciendo, ha captado esa necesidad y en eso está planteando políticas que no resuelven ese problema, pero que son muy fáciles de aplicar, muy inmediatas, y es fácil echarle la culpa a los externos antes de reconocer que había que hacer políticas internas, ¿no? Claro, los republicanos normalmente no suben impuestos. Para hacer todo lo que habría que hacer, de repente tendrían que, o aumentos de productividad y hacer un esfuerzo muy grande para que conjunto bajen los costos, digamos, para no subir impuestos, o aumentar impuestos para poder pagar por estos servicios públicos que están como carentes, ¿no? Pero qué interesante, ¿no? O sea, puede haber esta ausencia, digamos, de servicios públicos más sociales, ¿no? Que hace que la clase media y para abajo, digamos, hayan sentido que no hay reacomodos, no hay espacios, no hay oportunidades. Y de ahí es que Trump se cuelga de alguna manera para hacer cosas, pero no necesariamente para resolver ese problema. No, al final esto le va a terminar, otro análisis que vi ahí, creo que era la Universidad de Pensilvania, era que esto le va a terminar costando sobre todo a esta misma clase media, que los ingresos reales de las familias van a caer como en 10 años aproximadamente, era el cálculo de este estudio como 22 mil, sí, no me acuerdo el número exacto, pero era una caída importante del ingreso de las familias, que los salarios reales van a caer a lo largo del tiempo, o sea que el ingreso real de una familia se va a deteriorar visto estos resultados, ¿no? Porque los empleos no van a crecer, hay menos inversión. Aunque él quiera traer inversiones al país a través de estas restricciones, la inversión tiene miedo por las incertidumbres y los altos costos que los contratos se han roto, como el inversionista va... Bueno, aparte que se ha peleado con sus socios también. Sí, o sea, la incertidumbre te genera menos inversión, ¿no? Entonces, esto está generando que a largo plazo pueda más bien ser una barrera al crecimiento, más otras cosas que ha hecho fuera del marco, digamos, del comercio, o sea, el tema de las universidades, por ejemplo, la productividad de Estados Unidos viene porque invierte en investigación y desarrollo. Por supuesto, eso también la ciencia, ¿no? Entonces, los costos que significa tener que los científicos no tengan recursos para hacer investigación, y estos recortes han sido tan drásticos, han sido poco analíticos al hacer los recortes, puede ser muy dañino también para los Estados Unidos en su
mirada de largo plazo, ¿no? Claro, o Entonces, sea, yo justo te iba a preguntar por las consecuencias que veías, ¿no? Y estás mencionando varias, no solamente macro, ¿no? De, oye, pueden haber más presiones inflacionarias, eso podría ser que la Fed, ¿no? Que es como el banco central de allá, digamos, ¿no? La Reserva Federal diga, uy, ya no voy a bajar la tasa de interés, entonces las inversiones se siguen frenando. Claro, desde el punto de vista macro, pero también estás tocando temas, digamos, meso, micro, sí. ¿no? Tiene una consecuencia esto, digamos, por diferentes aspectos. Y ese es el problema, o sea, no, los aranceles tienen impactos que a veces no los calculamos. Muy fácil es hablar de la parte macro, o sea, que el tipo de cambio, Mm, que ya la tasa de interés, pero estos aranceles tienen costos, sobre todo en las familias. En este estudio que te mencionaba, lo que decían es que esto era equivalente a aumentar como en 10 puntos la tasa, o más creo, la tasa de impuestos a las ganancias corporativas, ok. pero con perjuicios mayores porque están en las familias, ¿no? Entonces, Mm, nosotros no creo que Estados Unidos quiera aumentar eso porque eso le hace daño también, hace estos incrementos radicales. Nadie quiere que aumenten los impuestos, claro. pero sí creo que hay una mejor reorientación del gasto. Mm, Tenía mucho gasto, hay que reconocer que el déficit estaba muy grande, pero una mejor reorientación del gasto con ajustes adecuados mm, podía ser mejor el impacto en mejora de la productividad del país y también en mejora y evitar el problema del déficit fiscal, porque el déficit fiscal de alguna manera, perdón, sí, del déficit fiscal que se traduce también en estos elementos de que Estados Unidos se tiene que financiar con bonos que emite, ¿no? Y los claro, emite para cualquiera en el mundo. Nosotros somos grandes compradores de los bonos de Estados Unidos porque son, digamos, era el refugio, ¿no? claro. Hasta ahora. Pero digamos, el tema de este nivel de endeudamiento tan grande del gobierno hace que estos bonos también se vean con precios que varían con mucha volatilidad, ¿no? O sea, la gente quiere mayor rendimiento, los precios eh, tienen que cambiar para adecuarse a estos pedidos de rendimiento para poder cubrir costos. Entonces, ahí va a haber, Mm, hay unas distorsiones a nivel macro, a nivel micro, y como dices, meso, la sociedad va a resentir esto a largo plazo, ¿no? En la mm, sociedad americana. Y a nivel global, todos también lo resentimos. Aún cuando ahorita casi todos los países están cuidando de no ir a las represalias comerciales, incluyendo China, ha hecho algo de lo que llaman el decoupling, como que ya no está tan atado a Estados Unidos, ¿no? claro. Pero va a generar menor crecimiento para el mundo y, por ejemplo, nosotros, ya si nos vamos al Perú, vamos a enfrentar, por ejemplo, un arancel que no teníamos del 10% generalizado, cuando ya, pasado los 17 años de este tratado casi, estamos en cero arancel. Mm, O sea, nuestro comercio era libre para ambos países, con beneficios para ambos, con nosotros con déficit fiscal, comercial con Estados Unidos, porque ellos son nuestros grandes proveedores mm, de bienes intermedios como los alimentos y maquinaria de equipo. mm, Y nosotros con una capacidad de exportar interesante, como te digo, en algunos bienes, pero, como la agricultura, como algunos bienes manufacturados, algunos bienes intermedios, ¿no? Entonces yo creo que teníamos hay inversión extranjera americana acá también. mm. Entonces, este deterioro altera todas las reglas de juego globales. O Como sea, dicen algunos economistas, estamos en una nueva era que no sabemos a dónde nos va a llevar, ¿no? o sea, es difícil encontrar aspectos positivos, digamos, ¿no? Tratando de buscar algo que, digamos, tenga una explicación, porque vemos más bien consecuencias negativas de mediano, de largo aliento en Estados Unidos y en el mundo en general, ¿no? Y mencionabas, Meche, que digamos, las respuestas, mejor dicho, de los países en general no han sido, a pesar de que alguno al principio, digamos, quiso responder fuerte, pero en general las respuestas han sido más bien de tratar de poner paños fríos, porque a nadie le conviene, a nadie termina conveniéndole. Claro, por ejemplo, o sea, a Perú le dices pon represalias comerciales. Oh, Primero no significamos nada en el comercio de Estados Unidos, estamos menos del 1% como parte de sus importaciones, ajá, 0,5 creo que somos. Pero a nosotros nos haría más daño porque claro. encarecería todo aquello que nosotros importamos, como digo, Mm, alimentos. El maíz, el trigo, es básicamente hasta soya, importamos de manera importante de los Estados Unidos.
maquinaria y equipo, que para nosotros es fundamental para el desarrollo de nuestras actividades productivas, como la minería, la propia manufactura, la agricultura. ¿Y para qué? ¿Para que nos ponga otra vez represalias y nos prohíban la exportación de arándanos? No, no tiene sentido, sería un absurdo aplicarlo. Y para otros países esto es costoso, ya le dice, han jugado la amenaza. Canadá le dijo, ya te voy a poner aranceles al Bourbon, por ejemplo, Sí, creo, ¿no? claro. Y después ya los han sacado. Digamos, han estado jugando a la amenaza, pero no al golpe tan certero, porque ya está demostrado que en el momento de la guerra comercial China-Estados Unidos, el primer gobierno del presidente Trump, esto generó grandes pérdidas a ambos países. Entonces no es valioso el que estemos en una guerra comercial, ¿no? Genera más costos y generó costos para la sociedad en el mundo. Es cierto, Biden no cambió la política comercial de Trump, dicho sea de paso. Entonces esto no significa que un nuevo gobierno, sea demócrata o republicano, cambie la política, porque otra vez van a estar mirando un poco las demandas globales y van a decir, no, tengo que aplicar esto. Pero el tema es que nos den un poquito de miradas de estabilidad. Lo que creo que el mundo es el que va a tener que vigilarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos que reformar la Organización Mundial del Comercio para que sea una organización más pragmática y útil para el resto de países que si queremos seguir en el mundo del comercio internacional, no seguir la práctica del proteccionismo y más bien poner buenas reglas. Desde nuestro lado, participar en los foros que ya somos socios, o sea, donde tenemos tenemos buenos acuerdos comerciales y orientar nuestras exportaciones y también nuestras importaciones para poder diversificar y no depender de solo China o solo Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una estrategia que hay que mirarla aprovechando los diferentes tratados que hemos firmado, que son grandes. Tenemos el CTPPP, por ejemplo, que tiene más de 11 países, incluyendo a Gran Bretaña, que se unió. Entonces, son un montón de países grandes que tienen capacidad de negociación y que habrá que conversarlo bien, de qué manera integrarnos mejor, ¿no? Y con nuestros vecinos también. Y Meche, ¿cómo crees que pueda influir o no esta temática, digamos, en el debate político en el que estamos entrando, ¿no? Porque estamos ya en una época electoral, ¿no? Se nos vienen unas elecciones, todavía los candidatos están comenzando a aparecer, pero ya en un ambiente en el que ya estamos con unas reglas de juego de comercio diferentes. ¿Cómo ves ya el ambiente político-económico? Y con miradas de los candidatos que por lo menos son más vocales, muy polarizadas, ¿no? Son los que dicen no al comercio, digamos, más hacia la izquierda, y los de más hacia la derecha que dicen sí al comercio, pero solo con un país, ¿no? O sea, con Estados Unidos o con China, algunos. No están viendo que el Perú ha sido realmente un país muy prudente en su política exterior, de neutralidad. Yo creo que tenemos que negociar con todos, incluyendo China, incluyendo Estados Unidos, Unión Europea, con todos. O Porque sea, somos un país pequeño, o sea, no tenemos tanto poder de negociación que digamos. cero, o sea, muy poquito. O sea, nuestra capacidad es ver con quién transamos. Si los candidatos piensan en hacer buenas ofertas, una de ellas debe ser, para el crecimiento económico, es cómo atraemos inversiones al país para volvernos más productivos y tener capacidad de venderle al mundo también. Claro. Entonces, para hacer eso tenemos que ser serios, hablar de buenas reglas, ¿no? Y no atarnos a un solo país. Digo, Estados Unidos, bienvenido, ¿quieres invertir en Perú? Acá hay inversiones americanas, vente, acá vamos a seguir las reglas del mercado. No vamos a favorecer ni a China ni a Estados Unidos. Aquí las reglas son iguales y competimos todos por igual, ¿no? Y vamos a obedecer las reglas, vamos a respetar los arbitrajes y las decisiones judiciales, porque esto es un tema donde nosotros tenemos un Estado de Derecho, ¿no? Eso debe ser parte del principio del discurso, ¿no? Yo no me salgo del acuerdo X, me salgo del acuerdo tal, porque ¿sabes qué? Terminas diciendo te puedes salir de la OMC también porque no te gusta. O te vas a renegar del TLC, cuando el TLC ha sido un instrumento que felizmente lo tenemos. Porque de lo que yo sé, de las conversaciones que ha tenido nuestros representantes, la Cancillería y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, nos han visto con buenos ojos para ver cómo podemos con ambos llegar a un acuerdo para no más aranceles y más bien ir mediatizando el tema del arancel del 10%. No creo que nos lo quiten de inmediato, pero ir viendo cómo corregir las cosas que Claro.
tienen interés ellos y que nosotros también deberíamos tener interés, ¿no? Como más competencia, más protección a los derechos de propiedad intelectual o cualquiera de derechos de propiedad. En fin, yo creo que hay reglas que podemos trabajar bien, mejora de la gestión pública inclusive, ¿no? Nuestro anhelado deseo de entrar a la OCDE. Entonces yo creo que entremos o no entremos es mejora en la gestión pública para atender a un ciudadano que necesita servicios buenos públicos, servicios y bienes públicos de calidad, infraestructura, educación, salud, pensiones, por favor, pensiones limpias, ¿no? Y también un ciudadano que quiere tener trabajo. Claro. Entonces, si un ciudadano quiere trabajo, es lo mejor que le podemos dar. El Perú, cuando crecía, las tasas altas que crecíamos antes, tenía ciudadanos contentos, ciudadanos que estaban interesados en poner sus pequeñas empresas y que somos emprendedores y que estaban felices, con seguridad, con temas de ese tipo, ¿no? Pero si le vamos a dar al discurso esta cosa de alinearse con uno o con el otro, es peligroso y vamos a perder la posibilidad de seguir creciendo, ¿no? Claro, me parece un mensaje muy, muy potente esto de oye, sigamos con una política neutra, no estamos favoreciendo ni a un país ni a otro, todos son bienvenidos, porque eso lo que hace es ampliar la base de mercado donde finalmente trabajamos todos, ¿no? Sí. En vez de trabajar con un mercado más pequeño, ¿no? Ahora tenemos acceso a trabajar con un mercado más grande, ¿no? Enorme, Cuanto sí. más grande el mercado, mejor, porque van a haber más posibilidades, la gente se va a poder mover, ¿no? Hacer muchas cosas, ¿no? Ahora, hemos hablado mucho, digamos, de Estados Unidos, porque ha sido el que ha tomado estas iniciativas, ¿no? Pero, digamos, tenemos un socio comercial hoy muy importante que es China. ¿Cómo ves la entrada de China, el interés de China por Perú y por Latinoamérica en general? ¿Cómo ha estado haciéndolo y cómo crees hacia el futuro, digamos, que va a seguir haciéndolo China en Perú y en Latinoamérica, digamos? En general, China está, bueno, empleando su poder. Todavía no llega a ser una economía de mercado y ese es el riesgo que tenemos. O sea, si bien ha mejorado, digamos, algunas cosas, pero no es. Pero su capacidad y su potencia ha crecido muchísimo, ¿no? Es la segunda economía del mundo, si no la primera en algunas cosas. Es el primer exportador del mundo. Tiene un problema grave, que es ya su tasa de crecimiento ha decaído. Ha decaído, Caía ¿no? más Sí. crecía más del 10% anual, ahora ha caído, porque no tiene un crecimiento interno basado en el consumo interno, digamos, ¿no? Claro. Tuvo la crisis inmobiliaria, tiene un problema serio de no crecimiento demográfico. Ya quitó la norma de un solo hijo, pero digamos que eso ha hecho que sea una economía que no crezca rápido, porque ya las familias no quieren tener más de un solo Exacto, hijo. ya ahorita no quieren. Entonces es un tema donde la tasa de reposición es muy baja, ¿no? Claro. No hay una tasa de reposición adecuada, ¿no? Entonces, demográficamente hablando, ¿no? Y entonces va a ser una sociedad que envejece. Sin embargo, China para nosotros como cliente todavía sigue siendo un cliente muy enfocado en la compra de minerales. Claro. Si bien ha entrado en inversiones acá, más allá de la parte minera, mi temor es que tendríamos que crecer más en otros bienes, ¿no? Y de hecho, el acuerdo de optimización que se firmó el año pasado en APEC busca eso, ¿no? El buscar la mayor apertura y la mayor cercanía en lo que es importación una mayor diversificación de nuestra canasta exportadora. Sí, bienvenida a la inversión, pero con mejores reglas también. Nosotros le pusimos reglas fuertes y queremos que las reglas que tenemos con el resto del mundo son favorables, ¿no? No le podemos dar privilegios frente a otros países y ese tipo de cosas. Tenemos una inversión importante que es Chancay, pero no es el puerto más importante del Perú. El puerto más importante del Perú sigue siendo el Callao, con 2 operadores grandes que también siguen invirtiendo. Y hay más, y podremos hablar de un hub logístico regional, realmente cuando comencemos a mirar que no solamente es el Callao, ni Chancay, sino es el puerto de Matarani, el puerto de Paita, es decir, una cadena de inversiones adicionales, más toda una cadena de inversiones en infraestructura de Claro, eso hace mucha conectividad, ¿no? sinergia, digamos, en todo el Exacto. mar, ¿no? Tenemos que vigilar este tema del reciente acuerdo que ha firmado con Brasil en cuanto a un tren bioceánico, donde no hemos estado en la conversación.
Creo que puede ser necesario, pero cuidado la ruta. No, no tenemos que cuidar mucho a nuestra Amazonía y los temas ambientales, o sea, y sociales que hay alrededor de ese desarrollo. Así que tenemos que cuidar cómo hacer esa ruta, ni que esto sea de alto costo para el país. Creo que ese es un tema que hay que contemplar. Y tenemos que cuidar que sus prácticas no sean pues prácticas desleales, ¿no? Claro. Ni de dumping, ni de subsidios, ni que afecten un desarrollo productivo local, ¿no? No, creo que podemos hacer una zona económica especial, pueden venir inversionistas chinos, bienvenidos, como podrían ser los bienvenidos los americanos, pero no con privilegios que alteren las reglas de juego y la Exacto. competencia interna. Claro. Lo mismo Y con la otros Amazonía, como socios. bien dices, o Sí. sea, la Amazonía es pulmón del mundo. Es pulmón del mundo y nuestro tesoro, o sea, digamos incluso culturalmente, para el turismo, para el desarrollo productivo también, tiene espacios muy sagrados que tenemos que desarrollar, ¿no? Y creo que eso es bien, hay que ser muy cuidadosos, ¿no? O sea, varios de los proyectos que he conocido de China que tenían impactos ambientales, por ejemplo, había algunos en el Centroamérica que se cortaron, porque era atravesar un lago, sí, pero hacer un nuevo canal, ¿no? Pero era una destrucción de una biodiversidad que no era adecuada y por eso se pararon esos proyectos. Lo mismo acá, cuidado con lo que hagamos. Bienvenida a la inversión, pero veamos bien por dónde viene esa ruta, ¿no? Y tenemos que hablar con todo el mundo, porque la verdad estamos viendo un mundo muy proteccionista, no es solo Estados Unidos. Estamos ¿no? en esa etapa, Exacto. digamos, ¿no? Donde hay mucho proteccionismo en Hay general. mucho proteccionismo, a veces usando el tema ambiental, a veces usando el tema social. Pero usando ese tema finalmente- sanitario también, Sí. ¿no? De subir las exigencias Las para el tema de exigencias, plagas y exacto, todo esto. llena de supuestos que no son de verdad temas científicamente comprobados. Entonces tenemos Claro. que hablar y ser muy serios en que se apliquen las reglas de la Organización Mundial del Comercio, en los cuales, si tú vas a poner un mecanismo sanitario o un mecanismo, una norma técnica, no sea una cosa que se vuelva una barrera al comercio. Exacto. ¿no? Que lo están usando mucho también, como Muchísimo, barreras al comercio. muchísimo. No te pongo aranceles, pero te exijo, no sé, que en mosca de la fruta, en vez de que haya 0.00, haya 0.000000001. O sea, un sobrecosto, digamos, que termina siendo una especie de arancel, digamos. ¿no? Y tú ves que había casos, ¿no? O sea, que había casos muy graciosos. Nos querían prohibir la exportación de harina de pescado, creo que la Unión Europea, porque decían que teníamos la vaca loca. Eso es imposible, o sea, no sé cómo podía venir una enfermedad que era de bovinos a los peces, ¿no? A los peces. O sea, entonces ahí hay cosas como ese tipo Claro, que claro. tenemos que evitar, ¿no? O sea, nosotros mismos, si vamos a poner reglas como, por ejemplo, etiquetado, oye, etiquetado que sea justo y adecuado y que no altere las reglas del comercio, que te impida pues que traigan importaciones a nuestro país de otros países, ¿no? Claro, claro. Entonces, sí, la precisión y el cuidado de las reglas, buenas reglas que han sido negociadas, está bien. Por ejemplo, lo último importante que se ha negociado ha sido este cuidado dentro del marco OMC ha sido el tener el cuidado de no sobreexplotación de los mares a través de subsidios a la pesca. Muy bueno para nuestro país, porque nuestro país quisiera que las reglas sean lo más consolidadas y sólidas para que no haya una sobreexplotación y merme nuestro desarrollo productivo cuando nosotros tenemos cuotas a la pesca que son muy, muy fuertes, ¿no? Claro, claro. Para que no haya sobreexplotación. Entonces, todo eso significa realmente estar en un contexto donde estas organizaciones multilaterales que tanto desprecian son bienes públicos para nosotros, bienes públicos multilaterales porque nos ayudan a consolidar reglas de juego Bueno, es cierto. para todos, ¿no? Y que no sea pues la guerra, no solo la guerra comercial, sino una guerra de normas que terminen alterando las relaciones multilaterales. Hay que tener una mirada más amplia, ser bien cuidadosos, ¿no? No meter a agendas, digamos, políticas sin pensar, digamos, de fondo quiénes terminan siendo afectados con todo esto, ¿no? La OSD, estamos en ese camino también, ¿no? Y ese es un camino, digamos, particular, ¿no? Que hay que cumplir una serie de, digamos, exigencias también. ¿Cómo ves ese camino, Meche? Mira, lo veo un poco difícil porque lamentablemente desde nuestro Congreso y con incluso el avenimiento de nuestro Ejecutivo, se han retrocedido en algunas reglas, ¿no? Yo diría algunas que para mí son preocupantes, sobre todo aquellas que están ligadas a temas de seguridad jurídica.
Creo que ahí hemos retrocedido y ese es un tema que la OCDE es muy vigilante, por ejemplo, todo lo que es lavado de activos y financiamiento del terrorismo, todo lo que implica reglas para que por ejemplo, el soborno internacional o cosas como ellas tienen que estar bien alineadas para poder estar seguros que vamos a entrar ahí, ¿no? O sea, eso es para poner un ejemplo, pero no es el único. Hay temas como estos retrocesos en temas de educación, o sea, donde no le hemos puesto los temas donde debe estar centrada nuestras necesidades, o de gobernanza en general, ¿no? El Estado ha perdido mucho de esos valores que teníamos, de un buen Estado de Derecho y de desarrollar políticas públicas modernas que se han probado internacionalmente e inventar la rueda, ¿no? O sea, inventar la rueda sin sustento técnico, Claro. que es lo terrible, porque Que no hablando de termina siendo una rueda eso. claro, o sea, las políticas públicas no se pueden implementar de esa manera. Entonces yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos. Desde la Universidad del Pacífico tenemos un observatorio ahí de los avances en OCDE. En algunas cosas estamos avanzando, en otras yo creo que hay que ponerle mucho foco. No es que se metan al detalle, pero sí creo que hay que ponerle énfasis de que retrocesos en temas donde ellos pues, nos han puesto reglas y exigencias son fundamentales, ¿no? Para poder tener ese acceso. ¿Por qué queremos ese acceso? No es porque es un club de países ricos, por favor, no es eso. Es un club donde hay mucha cooperación para el desarrollo de iniciativas para mejorar nuestra gestión pública y dar mejor servicios y bienes públicos, ¿no? Bueno, estamos llegando al fin de nuestra conversación, Meche, así que quiero agradecerte, de verdad que es un gusto escucharte, ¿no? Toda la capacidad y toda la experiencia que has tenido, no solamente, digamos, en la parte técnica, en la parte política, parte local, internacional. Creo que ha sido muy bueno escucharte, así que te doy estas últimas palabras para despedirnos, Meche. Bueno, muchísimas gracias, Alfonso. Un placer de compartir aquí en Trasciende. Creo que es bien interesante el trabajo que están haciendo de comunicar lo que es hacer buenas políticas públicas. Y bueno, tenemos que estar juntos y motivar a nuestros jóvenes a que se involucren también en las decisiones de política pública, que se acercan al Estado, no con tanto temor, yo sé que no es fácil, pero que lo vean como un lugar donde podríamos hacer cosas mejores para el bien de nuestra población. Muchas gracias, Meche. Gracias. Muchas gracias a todos y con esto terminamos esta sesión del podcast El Café que Trasciende.